Hola, hoy vamos a hablar de las cardiopatías congénitas con cortocircuito izquierda-derecha e hiperflujo pulmonar. Para contextualizar las cardiopatías de las cuales vamos a hablar hoy, vamos a decir que entre las cardiopatías simples, que son acianóticas, es decir, con saturación normal, tenemos el grupo de los que vamos a hablar hoy, que son las congénitas con cortocircuito izquierda-derecha e hiperflujo pulmonar, donde las más frecuentes son la comunicación interauricular, la anomalía parcial del retorno venoso pulmonar, la comunicación interventricular, el ductus y el canal auriculoventricular. Y las otras que no vamos a hablar hoy son las obstructivas, que son menos frecuentes, como la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar y la coartación de aorta. Es decir, que son pacientes que en este esquema vemos un esquema del corazón normal, vemos que todas las estructuras anatómicas están en su lugar y hablamos de concordancia de los retornos venosos, es decir, el retorno venoso pulmonar o a la aurícula izquierda, el retorno venoso sistémico a la aurícula derecha, concordancia aurículo-ventricular, es decir, cada aurícula se corresponde con su ventrículo, y ventrículo arterial. Es decir, que las que vamos a tratar van a ser las cardiopatías, todas cardiopatías simples, y el motivo por el cual abordamos estas patologías inicialmente es porque son las más frecuentes. Entonces vamos a ver todo el espectro en una charla que va a intentar organizar muchos conceptos de las cardiopatías congénitas acianóticas con hiperflujo pulmonar para una mejor comprensión. El cortocircuito se va a producir a nivel de los retornos venosos o del septum interauricular o a nivel del septum interventricular o a nivel de las grandes arterias de aorta a pulmonar. Este es un esquema que muestra la saturación en las cavidades y los vasos. Este esquema, que se analiza fundamentalmente a la hora de hacer un cateterismo, donde se toman muestras de cada una de las cavidades y de los vasos y se analiza la saturación en cada lugar, se va a ir modificando en los diferentes defectos y va a ser totalmente diferente en cada una de las cardiopatías congénitas acianóticas y en las cardiopatías congénitas cianóticas, obviamente. Puede haber algo que se llama flujos preferenciales, pero en este caso, en el caso de las cardiopatías congénitas acianóticas, vamos a tener que siempre las cavidades izquierdas y la aorta van a tener que tener saturaciones normales, como en las venas pulmonares, si no hay porque no debería haber ningún cortocircuito derecha-izquierda que lo contamine. Lo que va a modificarse es la saturación en alguna de las cavidades o la arteria pulmonar, digamos del lado derecho, justamente por el cortocircuito de izquierda a derecha, que va a elevar la saturación de la cavidad derecha o el vaso correspondiente. Como podemos ver acá, en las venas cava, superior, inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar, tenemos una saturación promedio de 70% en un corazón normal septado. Y del lado izquierdo, tanto aurícula izquierda, ventrículo izquierdo como arteria aorta, 98%. En estas cardiopatías entonces la saturación debe ser normal, no debe haber cortocircuito derecha-izquierda ni hipoflujo pulmonar significativo. ¿Cómo iniciamos el análisis de las cardiopatías congénitas entonces con cortocircuito izquierda-derecha e hiperflujo pulmonar? Primero, analizando que hay cortocircuitos que se producen a nivel intracardíaco y otros a nivel extracardíaco. Y dentro de lo que son los intracardíacos o en general a nivel de los cortocircuitos, un análisis que hacemos los cardiólogos tiene que ver con si el cortocircuito es proximal o distal a las válvulas auriculoventriculares. Y esto tiene que ver, con un lado, que todo lo proximal a las válvulas auriculoventriculares, es decir, retornos venosos y aurículas, son cavidades de baja presión. En cambio, cuando hablamos de todo lo que es distal a las válvulas auriculoventriculares, ya sea el ventrículo izquierdo o la aorta, tiene una presión mucho más alta que sus correspondientes derechos, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Entonces esto condiciona una semiología diferente, un nivel de cortocircuitos con sobrecarga que lo vamos a ir a valorar de manera diferente según el cortocircuito sea proximal o distal a las válvulas auriculoventriculares, y una evolutividad diferente a nivel clínico que lo vamos a analizar más adelante. Entonces, a nivel intracardíaco, proximal a las válvulas auriculoventriculares, tenemos a la comunicación interauricular con
todos sus subtipos, y a la anomalía parcial del retorno venoso pulmonar, ya que la anomalía total es una patología más compleja y que tiene otras variables y no es con cortocircuito izquierda-derecha e hiperflujo pulmonar. Y la anomalía parcial del retorno venoso, la intracardíaca, es decir, la que se produce a nivel justo de la desembocadura de la vena pulmonar superior derecha y la vena cava superior. Distales a las válvulas auriculoventriculares a nivel intracardíaco, tenemos lo que es la comunicación interventricular y algunas cardiopatías complejas. Y proximales y distales a las válvulas auriculoventriculares es el caso del canal auriculoventricular, donde coexiste una comunicación interauricular con una comunicación interventricular. A nivel extracardíaco de los grandes vasos, las comunicaciones entre la aorta y la arteria pulmonar pueden darse bajo la forma del ductus arterioso permeable, que es una estructura normal que perdura anormalmente más allá del tiempo que debería y que puede tener dimensiones considerables, y la ventana aortopulmonar, que sí es una malformación de por sí. Cuando decimos que son acianóticas nos referimos que la saturación sistémica es normal. Acá vemos dos esquemas de una CIA. Vemos que el cortocircuito izquierda-derecha se produce a nivel auricular, entre dos cámaras de baja presión, como son las aurículas. La saturación vemos que aumenta a nivel de la aurícula derecha por la llegada del flujo de sangre saturada desde la aurícula izquierda, y el flujo pulmonar aumenta y con sangre entonces más oxigenada. Todo esto va a provocar lesión en la vasculatura pulmonar que va a ir progresando con el tiempo. Este esquema es similar al anterior en el caso de una comunicación interventricular. En este caso la saturación aumenta a nivel del ventrículo derecho por la llegada de sangre más saturada desde el ventrículo izquierdo, y en este caso el cortocircuito se produce entre un ventrículo de alta presión, que es el izquierdo, y uno de baja presión, que es el derecho. En una CIB grande las presiones se van a igualar y entonces se va a transmitir una presión sistémica a la vasculatura pulmonar, provocando lesión en la vasculatura pulmonar más rápido que lo que vimos que ocurría en la comunicación interauricular. Este esquema ahora es el de un ductus. En este caso la saturación aumenta a nivel de la arteria pulmonar por la llegada de sangre más saturada desde la aorta. En este caso el cortocircuito se produce también entre una estructura de alta presión, como es la arteria aorta, hacia una de baja presión, que es la arteria pulmonar. Y en un ductus grande, al igual que en la CIB, es decir, distales a las válvulas auriculoventriculares, también se va a transmitir la presión sistémica a la vasculatura pulmonar más rápido, provocando lesión más rápido. En el caso de la CIA, cuando hablamos de CIA, o de CIB en general, siempre parece hablarse de que todo es lo mismo y no es así. En el caso de CIA tenemos diferentes tipos de CIA: la CIA ostium secundum, la ostium primum, la seno venoso, la CIA tipo seno coronario, que no es exactamente una CIA, por eso lo puse así, siendo la más frecuente claramente la CIA ostium secundum. Y un concepto fundamental a la hora también del seguimiento de los pacientes es que el foramen oval no es una cardiopatía congénita con cortocircuito izquierda-derecha e hiperflujo pulmonar. Es la persistencia de una comunicación entre ambas aurículas que tiene cortocircuito izquierda-derecha, que si es un foramen oval, ese cortocircuito, como por definición tiene que ser pequeño, va a ser restrictivo y no va a llegar a provocar hiperflujo pulmonar con las consecuencias que vamos a ver que tiene. Y como vimos en el caso de la comunicación interauricular, que es algo más complejo, bueno, en el caso de CIB todavía es más complejo. Esto a modo de enunciado y para que entiendan la complejidad, que a veces uno dice el paciente tiene una CIB como si siempre se hablara de lo mismo. La estructura septo-interventricular es una estructura compleja que se compone de una porción membranosa más pequeña y una porción muscular más amplia. Pero además, a su vez, se divide en tres partes el septum interventricular, en cualquiera de las cuales puede haber una comunicación. Tiene una porción del tracto de entrada, que está en relación a las válvulas auriculoventriculares, una porción trabecular, que en general las comunicaciones que se encuentran en ese lugar, que a veces pueden ser múltiples, pero a veces son pequeñas, únicas y pueden tender al cierre. Siempre va a depender de cada caso. Y una porción del outlet conal o infundibular, que en definitiva está en relación con los tractos de salida ventriculares. Esta complejidad en la descripción del septum habla de la complejidad de lo que es la patología comunicación interventricular, que hoy vamos a intentar simplificarla en términos de hacer un seguimiento del paciente.
Este esquema nos muestra, en el caso de una comunicación interauricular, ahí ven la flechita a nivel del septum interauricular, el lugar donde se produce el cortocircuito y donde vimos que en definitiva va a aumentar la saturación, que ese es un detalle hemodinámico que ayuda solamente a la comprensión de la patología en general. Pero si ven, donde se produce el cortocircuito va a condicionar qué estructuras se van a agrandar tanto en la placa como en el electro, y en definitiva nos van a mostrar también en forma de la auscultación la sobrecarga y el hiperflujo. En el caso de la comunicación interauricular vemos que se dilatan por donde se produce el cortocircuito las cavidades derechas, la arteria pulmonar, y la válvula auriculoventricular que tiene mayor compromiso por hiperflujo relativo va a ser la válvula tricúspide, y lo mismo después la válvula pulmonar en este caso. En este esquema ven al revés, este ya es un cortocircuito distal a las válvulas auriculoventriculares, es una comunicación interventricular, ahí ven en el septum cómo está atravesado por una flechita que muestra que el cortocircuito se produce en este caso a nivel ventricular, provocando hiperflujo en la arteria pulmonar y el retorno venoso aumentado de la aurícula izquierda. En este caso, la válvula B que está más sobrecargada es la mitral, cuando la sangre oxigenada regresa con ese gran hiperflujo a la aurícula izquierda. Entonces, en la radiografía de tórax, en el electro y los datos semiológicos, los voy a buscar en relación al hiperflujo en la válvula mitral y el aumento de las cavidades izquierdas. En este caso vemos la progresión desde una comunicación interventricular pequeña, que es lo que dijimos recién, con el aumento de las cavidades izquierdas, y a medida que va aumentando el tamaño, esto no es que es progresivo en un paciente, sino en diferentes pacientes con diferentes tipos de comunicaciones. En el caso de un cortocircuito moderado, es decir, una CIB más grande, vemos cómo ya la arteria pulmonar todavía está más dilatada. Vemos que cuando el cortocircuito es un gran cortocircuito a nivel de una CIB muy grande, vemos que ya el ventrículo derecho también empieza a agrandarse, ¿sí? Y empieza esto que dice entre paréntesis, es el aumento de las resistencias vasculares pulmonares que empieza a progresar hasta el último, que es la comunicación interventricular más grande, donde ya lo que más tenemos es la sobrecarga del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar. La vasculatura pulmonar está preparada para ser de baja presión, pero cuando la comunicación es tan grande que las presiones, como si fuera un balde, se equiparan en ambos ventrículos, todo el tiempo el ventrículo derecho está eyectando sangre con presión sistémica a la arteria pulmonar, provocando cambios en la vasculatura pulmonar, que es la hipertensión pulmonar. Este es el caso del ductus, donde lo que vemos es cómo el cortocircuito se provoca, entonces, como habíamos dicho, distalas las válvulas auriculoventriculares, después que la sangre salió del corazón a la arteria aorta, ahí está la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, de manera tal que lo que se dilatan son las cavidades izquierdas, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta enseguida apenas sale le va a pasar ese hiperflujo a la arteria pulmonar. Entonces lo que vemos es la dilatación que es incluso un poco mayor que en la CIB, porque no descarga a nivel ventricular, sino que permanece agrandado hasta que la sangre sale por la aorta y pasa a la arteria pulmonar por el ductus. Y este es el esquema del canal aurículo-ventricular. El canal AB es un defecto en el desarrollo de las almohadillas endocárdicas, que es una estructura embriológica, pero en definitiva lo que falta es la cruz del corazón. Hay un defecto a nivel de la cruz del corazón. Entonces compromete tanto la aceptación auricular como la ventricular y además se asocia siempre a patología de la válvula B, que es una válvula B única. Entonces, todo lo que vimos para cortocircuitos proximales y distales de las válvulas auriculoventriculares se ven en estos pacientes, y por eso van a ver que son pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca muy significativa, con hiperflujo muy significativo, porque es mucho el sitio de cortocircuito, y la evolutividad hacia la hipertensión pulmonar con la lesión de la vasculatura pulmonar también es importante. Lo importante es que a veces hacer un esquema de la cardiopatía ayuda a comprender de qué sufre el paciente, que es la gran pregunta que se tiene que hacer el pediatra.
eh, creo que no hay que intentar comprender la parte cardiológica y ciertos detalles que tienen que ver con una anatomía del corazón que es muy compleja, sino intentar hacer todo el tiempo clasificaciones más simples que hagan que uno tenga el panorama general de lo que sufre el paciente, de qué seguimiento hay que hacer y qué es lo que tiene que temer en su evolución. Por ejemplo, en este caso, sería ver que la evolución de los defectos proximales a las válvulas AB es diferente que la de los defectos distales a las válvulas AB. Eso, por ejemplo, sería una manera de esquematizarlo. De alguna manera, todo lo que vimos hasta ahora muestra que hay una cierta complejidad en cada una de las cardiopatías y entonces necesitamos simplificar todo esto. Entonces se me ocurrió que una buena manera era, bueno, las cardiopatías de este tipo, que son las más frecuentes, ¿qué clínica me provoca? ¿Puedo clasificar de alguna manera a los pacientes con cardiopatías congénitas acianóticas con hiperflujo pulmonar en cuadros clínicos? Y la realidad es que sí, vamos a hablar en principio, de 3 cuadros clínicos más frecuentes, y lo otro ya es el síndrome de Eisenmenger, que es la evolutividad de estos pacientes si uno no hace nada y con el pasar del tiempo. Entonces tenemos 3 cuadros clínicos. Uno es el paciente clínicamente normal, eutrófico, asintomático, sin hallazgos semiológicos. El paciente que a uno le da miedo, el paciente que puede tener esa sorpresa sin que uno lo sepa. Y vamos a ver después qué repercusión tiene este paciente. Después está un cuadro clínico, que sería el paciente que tiene algún hallazgo cardiológico, que puede tener algún tipo de repercusión en el sentido del flujo pulmonar, como ser intercurrencias respiratorias o disnea de esfuerzo máximo, pero es un paciente que, si uno lo ve, no tiene mayor semiología. Por último, el tercer grupo es el paciente que tiene algún grado de insuficiencia cardíaca, con hallazgos semiológicos compatibles con ese hiperflujo, con sobrecarga hemodinámica, con mal progreso de peso, con intercurrencias respiratorias y disnea de esfuerzo. El paciente que se encuentra asintomático, que no tiene hallazgos semiológicos, ese paciente eutrófico, lo más probable es que si yo tengo una cardiopatía congénita, acianótica con hiperflujo, tenga algo que no provoque repercusión. Esto suele verse en defectos pequeños, como una comunicación interauricular pequeña, una comunicación interventricular pequeña, un ductus arterioso pequeño, una anomalía parcial de retorno venoso pulmonar, que no es lo que más debemos recordar, porque en caso de no tener nada de repercusión, suelen ser quizás por una vena supernumeraria pulmonar que no provoca repercusión, y algunas modalidades dentro de lo que es la familia del canal auriculoventricular, que no es el canal auriculoventricular completo. En definitiva, me quedo con las primeras, ¿no? Que son esos pacientes que uno manda a hacer quizás un eco y encuentra este hallazgo de un defecto pequeño, y esto es fundamental, sin repercusión hemodinámica. Esto es lo que nos va a decir que este paciente, en definitiva, lo único que tiene es que seguir en controles cardiológicos, pero no tengo que limitar absolutamente nada porque no tiene repercusión hemodinámica. Es real que algunas patologías pequeñas, algunos efectos pequeños, pueden cobrar más importancia a lo largo de la vida y requerir tratamiento. Pero lo más probable es que si esto ocurre durante la lactancia y la infancia, que el defecto sea pequeño y sin repercusión hemodinámica, pase toda su vida pediátrica con el único mensaje de continuar con los controles cardiológicos, pero con una vida normal. Después está el grupo de pacientes que les decía que quizás uno al interrogar ve que hay intercurrencias respiratorias, puede haber algún grado de disnea al esfuerzo máximo, que se canse un poco más que el resto de los pacientes, y puede haber algunos hallazgos semiológicos no francos, como delgadez. Si yo sospecho que este paciente tiene una cardiopatía, lo que más tengo que tener en cuenta son los defectos proximales a las válvulas auriculoventriculares, porque dijimos que de alguna manera son más silentes por tratarse de cortocircuitos entre cámaras de baja presión. Es el caso de una comunicación interauricular, una anomalía parcial del retorno venoso pulmonar y algunas variedades de canal que no tengan, como dijimos, comunicación interventricular. Estos pacientes
pueden tener repercusión hemodinámica, lo que estamos hablando, porque de alguna manera si tiene intercurrencia respiratoria o si tiene disnea de esfuerzo o si tiene una delgadez secundaria a la cardiopatía, es como el gran temor, ¿no? Esa comunicación interauricular que pasa desapercibida porque el paciente más o menos se lo ve sano, pero que tiene este grado de sobrecarga que está solapado. Y después están los pacientes que tienen algún grado manifiesto de insuficiencia cardíaca. La realidad es que da todo un abanico de posibilidades y de clínica, pero básicamente lo que tenemos son hallazgos semiológicos de ese hiperflujo pulmonar y de esa sobrecarga hemodinámica, como es el mal progreso de peso, las intercurrencias respiratorias, las disneas con el esfuerzo, que en el caso de los lactantes es con la alimentación. Cuando esto ocurre, lo que tenemos que pensar es que tenemos defectos distales a las válvulas auriculoventriculares y que son grandes, como una comunicación interventricular, un ductus arterioso permeable y un canal auriculoventricular con el componente ventricular y que además se asocia muchas veces también a ductus arterioso, que es otra fuente de flujo. La realidad es que es rarísimo y excepcional que los defectos como la comunicación interauricular o la anomalía parcial del retorno venoso pulmonar se encuentren en este grupo. No es imposible, pero es excepcional. Lo más frecuente son que en este grupo tan florido se encuentren defectos distales a las válvulas auriculoventriculares y recordemos que cuando los defectos son muy grandes, en especial en el caso de la comunicación interventricular, como las presiones se igualan, ese soplo que uno está acostumbrado a escuchar rudo en la comunicación interventricular puede no ser tan manifiesto. ¿Qué es importante analizar como pediatras en estos pacientes? Siempre es importante ver primero si hay comorbilidad. Ahora vamos a detenernos en cada uno de estos puntos. Por otro lado, ¿esta patología que tiene el paciente requiere tratamiento? ¿Requiere medicación? ¿Va a tener una cirugía? ¿Va a tener varias cirugías? ¿Va a haber alguna otra instancia de tratamiento? ¿Cuáles son las metas clínicas en cuanto a la saturación, el crecimiento corporal? Y un punto fundamental es el riesgo de evolución a la hipertensión pulmonar, que es el síndrome de Eisenmenger. ¿Por qué es importante seguir estos pacientes? ¿Por qué es que esto es un problema? Porque todas estas cardiopatías tienen un riesgo de evolutividad y cuando hablamos de evolutividad hablamos la evolución hacia la hipertensión pulmonar, que en su grado máximo es el síndrome de Eisenmenger, que es un tipo de hipertensión pulmonar que es fija y que ya va a impedir el tratamiento del paciente, la aceptación. Entonces, claramente no todos los defectos pequeños no tienen el mismo riesgo de evolutividad. Y respecto del tiempo, no todos los defectos, los proximales o distales a las válvulas AB, tienen el mismo tiempo de evolutividad. Algunos van a ser, los que dijimos, los distales van a evolucionar más rápido. Por eso es fundamental el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes. El seguimiento de por vida hasta que el defecto esté cerrado. ¿Por qué? Porque hay defectos pequeños, y acá hablo quizás de cosas que no nos va a tocar enfrentar en la edad pediátrica, pero sí más adelante. Todo defecto puede cobrar importancia con el tiempo, por ejemplo, por comorbilidad que se presenta en la evolución de un paciente adulto, incluso un defecto pequeño. Entonces, un paciente que tiene un defecto, aunque sea pequeño, tiene que tener un seguimiento de por vida. Respecto al tratamiento, puede haber una etapa de tratamiento médico, pero como vamos a ver en la clase de insuficiencia cardíaca, el tratamiento definitivo es el cierre del defecto. En los defectos pequeños, por un tema de riesgo-beneficio, como no hay repercusión hemodinámica, algo que tenemos que recordar es que el cierre se realiza solamente cuando hay repercusión hemodinámica. Si no, no hay indicación de cierre del defecto. Por eso es que los defectos pequeños, el primer grupo de pacientes, solamente requieren un seguimiento. Y si hay algo que tenemos que tener muy en cuenta es que ni la suspensión de la actividad escolar ni de la actividad física nos ayudan en nada con todo esto. Entonces, tenemos que brindar, como todo el tiempo decimos, la mejor calidad de vida a todos nuestros pacientes.
Así como hablamos de la importancia del síndrome de Eisenmenger, vamos a hablar un poquitito del síndrome de Eisenmenger, que fue descrito hace mucho tiempo, por primera vez justamente por el señor Víctor Eisenmenger, que está definido en términos fisiopatológicos por Paul Wood, como se llaman a las unidades, como hipertensión pulmonar sistémica causada por una alta resistencia vascular pulmonar, que va a generar este cortocircuito inverso o bidireccional a nivel aortopulmonar, ventricular o auricular. Este estadio, este síndrome representa el fenotipo hemodinámico más grave de la hipertensión pulmonar asociada a las cardiopatías congénitas y se desarrolla en presencia de defectos septales, ya sea auriculares, ventriculares o shunts arteriales no reparados, o también en formas complejas de cardiopatías congénitas como el corazón univentricular que tenga un hiperflujo pulmonar significativo. Cuando hablemos de cardiopatías complejas vamos a hablar esto, que a veces las podemos simplificar, y aquellas que van a comportarse como una comunicación interventricular con hipertensión pulmonar, es decir, con hiperflujo pulmonar, puede tener la evolutividad también al síndrome de Eisenmenger. Y este síndrome se caracteriza por hipoxemia crónica, compromiso multiorgánico, tenemos un aumento espectacular a veces del hematocrito en estos pacientes, hay una eritrocitosis secundaria, a menudo con deficiencia de hierro, alteraciones de la coagulación, una alta carga rítmica, riesgos de infecciones, en especial, por ejemplo, abscesos cerebrales, que son secundarias a la cianosis crónica, e insuficiencia cardíaca progresiva. Estos pacientes requieren atención multidisciplinaria en centros especializados. Esto es fundamental. Como dijimos, el tratamiento definitivo de las cardiopatías, de este tipo de cardiopatías, suele ser el cierre del defecto. Ahora bien, ¿a veces terminó todo con esto? Claramente no. Siempre está el riesgo de que haya defectos residuales y siempre está también el riesgo en pacientes que evolucionaron a hipertensión pulmonar que el cierre del defecto pueda también haber dejado esa hipertensión pulmonar como residual. Entonces, si bien el tratamiento definitivo de la insuficiencia cardíaca secundaria al hiperflujo pulmonar va a ser el cierre del defecto, no siempre termina el problema con el cierre del mismo. Para ir cerrando entonces vamos a hablar un poquito de estos elementos que para mí deberían formar como esa ficha del pediatra en el seguimiento de su paciente cardiópata. Hay comorbilidad, tanto síndromes genéticos como otras malformaciones pueden condicionar la evolución de estas patologías. Por ejemplo, la asociación de trisomía 21 suele tener una evolutividad más rápida hacia la hipertensión pulmonar. Entonces siempre es importante contextualizar la patología, la cardiopatía que tiene el paciente dentro de lo que son los síndromes genéticos, que dijimos que muchas veces se asocian a cardiopatías congénitas, o, bueno, si hay otras malformaciones que incluso a veces van a condicionar el tratamiento de este paciente. ¿Cómo va a ser el tratamiento de este paciente? ¿Requiere tratamiento o pertenece quizás a ese primer grupo que mientras yo lo siga como pediatra no va a necesitar tratamiento? El tratamiento tiene una etapa que es de tratamiento médico. Lo vamos a ver en la charla de insuficiencia cardíaca, pero estos pacientes a veces es riesgoso enfrentar ese cierre, por ejemplo, de una comunicación en un paciente muy pequeño. Esto depende muchísimo de los diferentes equipos quirúrgicos. Algunos los enfrentan más pequeños, otros esperan un peso o un tamaño corporal determinado, y entonces, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, hay una etapa de tratamiento médico con fármacos, furosemida, espironolactona, enalapril, carvedilol, etc. Son medicaciones habituales que nosotros utilizamos, y dentro del seguimiento pediátrico está este tema de tiene que tomar medicación, esa medicación hay que ajustarla al peso y al crecimiento del paciente, tiene que suspenderse esa medicación en momentos determinados, tiene algún tipo de interacción medicamentosa que haga que uno tiene que tener precaución. Todo eso requiere un diálogo fluido entre el pediatra y el cardiólogo. Y en general lo que notamos es que es o terreno de uno o terreno del otro, en general esto es del cardiólogo, no habiendo comunicación, y esto siendo responsabilidad del pediatra y del cardiólogo. Y es imprescindible que para un buen manejo pediátrico de este paciente el pediatra conozca esto. Y conozca si esto termina en un cierre, y si ese cierre es pasible de cierre quirúrgico
pasible de cierre por cateterismo intervencionista, es decir, por hemodinamia, o va a requerir una cirugía. Y dentro de la cirugía está la cirugía con circulación extracorpórea o las cirugías que llamamos cerradas. Todo esto es importante hablarlo. No vamos a llegar a abarcar todo, pero hoy por hoy hay varios cierres que se realizan directamente por cateterismo intervencionista. Y después están las otras instancias de tratamiento, como por ejemplo un paciente que tiene una colostomía o que requiere o que tiene una traqueostomía. ¿Estos son impedimentos para el tratamiento definitivo del paciente o no lo son? Lo mismo, es imprescindible la comunicación. Las metas clínicas son otro punto fundamental para tener buen diálogo. ¿Cuál es la saturación de estos pacientes? En este caso, la saturación es la saturación normal. Si bien en algunas instancias como intercurrencias y como sabemos que el oxígeno es un gran vasodilatador pulmonar y estos pacientes sufren de un hiperflujo pulmonar, en ciertas intercurrencias, que esto es buena la comunicación, uno tolera una ligera hipoxemia, una saturación que siempre esté por arriba de 90, 92%, pero para evitar a veces un hiperflujo pulmonar muy significativo secundario al aporte de oxígeno. Pero bueno, esto es para tener en cuenta en cada situación y como dijimos, va a ser mucho más en pacientes de ese tercer grupo que tienen en general defectos septales distales a las válvulas auriculoventriculares con tendencia a la hipertensión pulmonar que empieza, ¿no? La hipertensión pulmonar no va de lleno al momento de la hipertensión pulmonar Eisenmenger por suerte, sino que uno lo que tiene es que esto es progresivo. Así que bueno, este es un punto de la saturación que en este caso podemos resumir que estos pacientes son rosados con esta salvedad de las intercurrencias. Y a veces el crecimiento corporal, la ganancia de peso es un objetivo en sí mismo para afrontar la cirugía reparadora. No hablamos de cirugías correctoras porque siempre tenemos al menos lo residual de haber tenido la cirugía. En esto va a haber una charla sobre el tema de tanto del seguimiento de estos pacientes en consultorio, de crecimiento y desarrollo, como de la parte nutricional, pero por ejemplo a veces es necesario que sean pacientes que no se alimenten por pecho, sino que estén con una sonda nasogástrica para una mejor ganancia corporal con menos, esfuerzo físico. Y bueno, si existe alguna otra meta clínica, lo mismo. Otra cosa importante son las inmunizaciones, de las cuales también vamos a hablar. Por último, entonces, el riesgo de evolución a la hipertensión pulmonar fija, que es el síndrome de Eisenmenger, que es el gran miedo, es por lo cual hacemos todo en estos pacientes, que suele ser más rápido en las cardiopatías congénitas, como dijimos, con el cortocircuito distal a las válvulas auriculoventriculares. Lamentablemente en los pacientes que dijimos con la comunicación interauricular, que quizás no tiene una clínica tan florida, también pasa desapercibido durante mucho tiempo y es por eso que a veces el síndrome es como que se presenta más tardíamente y sin ninguna intervención médica porque pasan desapercibidos. Entonces tenemos esos dos extremos, el canal AB, la comunicación interventricular con el riesgo de evolutividad más rápido y la comunicación interauricular con ese temor a que pase desapercibido durante toda la etapa pediátrica y aparezca como un síndrome de Eisenmenger en la edad adulta. Más o menos para tener en cuenta, los defectos septales grandes tienen que ser corregidos dentro del primer año de vida, no tienen que pasar de ese periodo, lo que son las comunicaciones interventriculares o el canal auriculoventricular como momento máximo. Y la tendencia es abordarlos más precozmente y en los chicos que tienen una comunicación interauricular, como la evolución es mucho más tranquila, más lenta hacia la hipertensión pulmonar, su abordaje suele ser cuando el tamaño corporal permite, por ejemplo, considerar el cierre por cateterismo, que es menos invasivo, entonces suele hacerse en lo que es la edad preescolar. Pero bueno, lo importantísimo es el seguimiento justamente para evitar esta evolución.